Muy buenas noches. Los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia radicaron hoy en el Senado un proyecto sobre fortalecimiento de la seguridad ciudadana. El ministro del Interior, Daniel Palacios, al intervenir en la radicación del proyecto, dijo que no puede ser que un ciudadano sea víctima de un delito en la calle, en el carro, en Transmilenio, en el restaurante, y no tenga derecho al uso de legítima defensa. Ministro, muy buenas noches. En nuestro invitado esta noche. Esencia del proyecto radicado hoy, señor ministro. Yamid, buenas noches. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Digamos, temas muy importantes. En primero, establecer la reincidencia. Esa reincidencia para el que haya sido condenado de un delito en los 5 años anteriores al nuevo delito debe ser considerado por el juez como un elemento que agrave la pena, como un elemento que debe llevar a una mayor condena. Por ejemplo, trabajamos también en que el homicidio, cuando el homicidio sea contra un miembro de la fuerza pública, ese homicidio sea agravado y lleve a una sanción que hoy está a los 50 años de cárcel, que llegue hasta los 58 años de cárcel para quien asesine a un miembro de la fuerza pública. En el mismo sentido, para el caso de las lesiones personales o la violencia contra servidor público, en el sentido de las lesiones personales contra miembros de la fuerza pública, también se debe considerar como un agravante que debe llevar a que la pena no pueda ser excarcelable. Muy importante, por ejemplo, Yamit, que cuando sea daño en bien ajeno, esto que sucede cuando se hace una afectación contra una propiedad privada o contra una propiedad pública, en este caso estaríamos también estableciendo un agravante, y es que cuando ese daño se genere contra infraestructura, por ejemplo, del transporte público, de los servicios de transporte masivo, cuando sea contra infraestructura que está al servicio de la seguridad ciudadana, como estaciones de policía, CAI, guarniciones militares, o al servicio de la justicia, como son las URIs, como son los búnkers de la Fiscalía o las sedes de la justicia, también tengan un agravante y no sean excarcelables. Pero tal vez en esta primera etapa te quisiera mencionar uno que es sumamente importante, y es que la medida de aseguramiento, cuando sea frente a un delito que se comete con arma de fuego, con arma blanca, con arma de letalidad reducida, ese delito, el juez, cuando considere la medida de aseguramiento, tendrá que aplicar obligatoriamente la medida de aseguramiento intramural, quiere decir en centro de reclusión. Con eso lo que estamos buscando es que ese delito que es peligroso para la sociedad, que fue una persona que utilizó un arma, esa persona no pueda quedar enfrentando el juicio en libertad en la calle. Ahora, señor ministro, en uno de los artículos el proyecto dispone que queda prohibido el uso de armas cortopunzantes en Transmilenio y en otros lugares públicos. ¿Cómo es la medida, ministro? En este caso, lo que hemos establecido es que quedará prohibido el porte de arma blanca en lo que son los sistemas de transporte público o lo que son establecimientos abiertos al público. Obviamente, existen las excepciones establecidas para lo que es profesión u oficio, de quien por su profesión o por su oficio deba tener que portar estos elementos. Pero más que todo lo que está diseñado es para el sistema de transporte público y conciertos, espectáculos, que en ese lugar no se deba permitir el ingreso de estos elementos, y quien lo haga pues será considerado un delito. Ahora, como lo había dicho, quien cometa un delito con un arma blanca, que ya es un agravante, pues en el caso tal de que lo haga, su medida de aseguramiento tendrá que ser con medida intramural. No podrá esa persona enfrentar el juicio en libertad. Y hay un artículo también, señor ministro, al que le ruego referirse, en donde se prohíbe amenazar o intimidar con un arma a cualquier persona. ¿Cómo es el artículo, ministro? Claro, en este sentido también hoy lo que es amenaza o la intimidación con el uso de armas de fuego, arma blanca, arma traumática, en una conducta en la que se está cometiendo un delito, también se considera un agravante.
y en ese sentido el juez lo debe tener y lo debe considerar como un agravante a esa pena a la que tendrá esa persona. También te quisiera mencionar uno que es muy importante, y es la reducción de la cuantía del hurto simple. Hoy en Colombia, como está establecida la ley, quien hurte algo, quiere decir hurto simple cuando lo haga con una cuantía inferior a los 10 millones de pesos, y cuando no lo haga utilizando violencia, ese delito es absolutamente excarcelable. Diciéndolo de otra forma, Yamit, quien se robe algo entre 0 pesos y 10 millones de pesos no va a ir a la cárcel. Lo que hemos buscado en este proyecto es reducir esa cuantía para que a partir de que el monto del elemento hurtado sea superior a 4 millones de pesos, ese delito, cuando sea condenado, tenga que ser, o sea, no sería excarcelable, tendría que pagar condena en sitio de reclusión intramural. Con eso lo que estamos también dando es un mensaje a la impunidad y a ese delito del hurto, que muchas veces es el que termina teniendo mayor impunidad y en donde los delincuentes han gozado de un sistema garantista en donde lo que hace es que vuelvan a la calle rápidamente, o que en caso tal de que sean condenados, pues sean condenas inferiores. Con eso lo que buscamos es proporcionalidad de la pena. A medida que la cuantía va subiendo del elemento hurtado, pues también debe ser la proporcionalidad en la que incrementa la condena, y en el caso tal que supere la cuantía de 4 millones de pesos, esa condena tiene que ser con cárcel. ¿Qué establece el proyecto, señor ministro, por el robo de celulares? Precisamente lo que está claro, Yamil, es: hay diferentes tipos. Primero, si el elemento supera los 4 millones de pesos, quiere decir, hoy por ejemplo un iPhone que supera los 4 millones de pesos, pues ya por cuantía ese delito, su condena sería no excarcelable. En el caso tal de que ese delito, digamos, de ese celular, para poner ese ejemplo, se cometa además con un arma blanca, a esa persona, o con un arma de fuego, esa persona que es capturada, digamos, en flagrancia, además, cuando el juez le establezca la medida de aseguramiento, tendrá que ser en centro de reclusión, o sea, tendrá que ser una medida de aseguramiento intramural. Con eso que le estamos diciendo a esa persona que se está robando un elemento de más de 4 millones de pesos, que cuando sea condenada, esa condena será en cárcel. Pero aparte le estamos diciendo que si lo hace utilizando un medio violento, como es un arma de fuego, como es un arma blanca, como es un arma menos traumática o de letalidad reducida, eso que lleva a que la medida de aseguramiento sea intramural y la persona tenga que esperar a su condena o su eventual absolución en centro de reclusión carcelario. Señor ministro, si una persona está armada en un restaurante y llega una banda de atracadores y comienza a robar y atacar, ¿la persona armada tiene derecho a disparar? Si es el derecho a su legítima defensa y siente que hay una amenaza contra su vida y contra la integridad de él y de las otras personas, pues precisamente ese es el derecho a la legítima defensa como hoy está establecido. Lo que sucede, Yamit, para ponerla de manera clara, es que en esa situación, como la persona está en un lugar público y como existe, digamos, algún tipo de riesgo al que estamos expuestos todos los ciudadanos al salir de nuestra casa, pues debe haber un juicio de proporcionalidad, que es el que hace el juez, para poder determinar que lo que hizo esa persona era consecuente con la amenaza que estaba recibiendo. Eso es lo como opera hoy normalmente en cualquier establecimiento público o en vía pública en donde se encuentre un ciudadano. Nosotros estamos dando aquí en este proyecto un análisis adicional, y es decir, separemos la vía pública, separemos el espacio público de lo que es el hogar o la residencia de un ciudadano. Porque ahí hay una vulneración no solamente al derecho a propiedad, sino una expectativa de tranquilidad, de seguridad, en donde la persona además se encuentra en un estado de indefensión y de desprevención. Y ahí esa persona, si tiene los elementos para defenderse de una penetración indebida a su hogar, pues debe quedar habilitada para poder hacerlo. Señor ministro de Interior, doctor Daniel Palacios, muy amable por haber aceptado su invitación, y ojalá prospere el proyecto presentado por el gobierno. Ministro, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Yamil, y reiterar que es el compromiso del gobierno del presidente Duque por trabajar para fortalecer la seguridad ciudadana y sobre todo el mensaje más claro y contundente que queremos enviar, Yamil, y es que quien cometa delitos violentos, quien los cometa utilizando armas, esa persona no puede quedar en libertad para defenderse. Esa persona es un peligro para la sociedad y su medida de aseguramiento debe ser intramural, quiere decir en centro de reclusión, mientras espera su juicio. Ok, ministro, muchas gracias. Muy amable, ministro, y a ustedes también, televidentes, por la sintonía, y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.